Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a los honorables concejales y a todas las personas que nos ven desde las diferentes redes sociales del Consejo Municipal. Por favor, secretario, verificamos el quórum. Cordial saludo para todos. Carlos Alberto Gómez Yarse, Presente. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Julián Andrés Tobón Martínez, Presente. Margarita María Muñoz Giraldo, Presente. Juan Sebastián Hernández Foronda. Presente. 4 corporados presentes, señor. Tenemos quórum decisorio y deliberatorio. Habiendo quórum decisorio y deliberatorio, damos inicio a la sesión de la Comisión Segunda, siendo las 7:21, hoy sábado 22 de noviembre. Por favor, secretario, damos lectura al orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, intervención de personas invitadas o citadas a la comisión. Tercero, proyectos de acuerdo para socialización de la comisión, informe de ponencia. Cuarto, proyectos de acuerdo para primer debate. Quinto, aprobación de actas anteriores. Y sexto, proposiciones y asuntos varios. Honorables concejales, está en consideración el orden del día. Anuncio que va a cerrar. Queda cerrado. Por favor, levanten la mano los que están de acuerdo con el orden del día. Con 4 corporados queda entonces, secretario, aprobado el orden del día. Continuamos entonces con el siguiente punto. Segundo, intervención de personas invitadas o citadas a la comisión. Honorables concejales, en este momento por la comisión tenemos radicado el proyecto de acuerdo número 013, por medio del cual se establece el presupuesto general del municipio de Copacabana para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Le damos paso entonces a la intervención de la funcionaria de la Secretaría de Hacienda, la doctora Marcela, para que por favor entonces realice la socialización del proyecto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra, doctora Marcela. Buenos días a los honorables concejales presentes del día de hoy, a la ciudadanía que nos ve a través de las redes sociales. Mi nombre es Lady Marcela Galeano, soy la profesional de presupuesto de la Secretaría de Hacienda y les vamos a dar el contexto del proyecto de acuerdo que se presentó para establecer el presupuesto general del municipio de Copacabana para la vigencia 2026. Dentro de los requisitos para presentar el presupuesto se encuentra el marco fiscal de mediano plazo, en el cual encontramos, dentro de los anexos que les enviamos, pueden encontrar el contexto y los antecedentes macroeconómicos y microeconómicos, es decir, cómo está impactando la economía a nivel nacional e internacional, y específicamente en el municipio de Copacabana. También pueden encontrar el diagnóstico financiero, que fue la gestión de ingresos, de gastos y de pagos y de servicio de la deuda durante la vigencia 2025 y 2024. En cuanto al control fiscal de las exenciones tributarias, tenemos un análisis de la vigencia anterior de estas exenciones. También pueden encontrar dentro de este mismo documento la relación de pasivos exigibles y pasivos contingentes, el saneamiento contable, información acerca del saneamiento contable, el costo de los acuerdos sancionados en el 2024 y 2025 para el municipio de Copacabana, es decir, si hubo descuentos, amnistías, entre otros. El plan financiero, que ya se los voy a mostrar, las estrategias de gestión financiera para la consecución de ingresos y el cumplimiento de metas por parte tanto de la dirección financiera como de la Secretaría en fiscalización, cobro coactivo, entre otras estrategias que se implementaron, y el análisis financiero de las entidades descentralizadas. Adicional a eso, y como último punto de este marco fiscal de mediano plazo, pueden encontrar el análisis de las vigencias futuras aprobadas el año pasado, que se ejecutaron durante la vigencia 2025. El presupuesto
de ingresos o el presupuesto total que se está solicitando ante el Honorable Consejo para el periodo 2026 es por un total de 187.737.947.333. En el gasto, ¿cómo está discriminado este presupuesto? Bueno, hay una anotación antes que es cómo se llegó a esa cifra. Nosotros realizamos los cálculos establecidos por el Ministerio de Hacienda a través de un tipo de proyecciones como son el incremento porcentual, el incremento de la inflación, la medición por mínimos cuadrados, entre otros, que son los que nos dicen de acuerdo a cada renta cómo fue el comportamiento de las últimas vigencias, y de ahí pues se estableció cuál era el valor para cada una de las rentas de acuerdo a las particularidades de estas dentro del municipio. Para la administración central tenemos un presupuesto total de 146.995.708.898. El Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, un total de 256.947.000. El Fondo de Seguridad Territorial, 457.297.000. Y el Fondo de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, 50 millones. Respecto a este fondo, hay que hacer la claridad de que no es lo único que se está asignando al municipio para gestión del riesgo, sino que el proyecto de gestión del riesgo tiene más de 1.600 millones de pesos asignados. Ahorita se los puedo mostrar en el POAI. En cuanto al Fondo Local de Salud, de acuerdo a las directrices que nos da la seccional de Antioquia y también la circular del Ministerio de Salud, debemos fraccionar este Fondo Local de Salud en las 4 subcuentas que son régimen subsidiado, salud pública, prestación de servicios y, bueno, ahí tengo un errorcito, prestación de servicios, y la última es otros gastos en salud. Entonces, para la subcuenta de régimen subsidiado, para el año 2026 tendrá un presupuesto de 36.736 millones. Para la subcuenta de salud pública, 2.196 millones, la subcuenta de prestación de servicios, 678 millones, y la última subcuenta, que no es, como dice en la presentación, prestación de servicios, sino otros gastos en salud, 366.406.000. ¿Y esto cómo se ve reflejado en el gasto? En el gasto tenemos 3 partidas grandes que son funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. Entonces, en funcionamiento tenemos un presupuesto para la administración, un total de 35.834 millones. De esos, 32.004 millones corresponden a la administración central, 1.447 millones al Consejo, 579 millones a la personería y a la Secretaría de Salud en gastos de funcionamiento, dentro de los cuales está incluida la subcuenta otros gastos en salud funcionamiento, 1.802.948.000. En el ítem de inversión tenemos un total de 139.899 millones, de los cuales están asignados a la alcaldía para los contratos interadministrativos con el INDER y con Invicop, 5.233 millones, a la oficina de comunicaciones 694 millones, el departamento administrativo de planeación 903 millones, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente 2.950 millones, Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 6.001 millones, Secretaría de Educación y Cultura 9.781 millones, Secretaría de Gobierno 3.538 millones, la Secretaría de Hacienda con 2.070 millones, Infraestructura 57.183 millones, de los cuales 37.000 millones corresponden al empréstito
en lo que queda para la contratación durante la vigencia 2026. Secretaría de Movilidad 2.290 millones, Servicios Administrativos 1.872 millones y el total de la Secretaría de Salud en inversión, que serían 47.378 millones. Dentro de esos 47.000 millones de la Secretaría de Salud están incluidas las cuatro subcuentas que se ven en los 4 ítems que siguen, que son la subcuenta del régimen subsidiado 36.736 millones, subcuenta de salud pública 2.196 millones, prestación de servicios 678 millones y otros gastos en salud, inversión 150 millones de pesos. Adicionalmente, dentro del proyecto de acuerdo, también les presentamos los presupuestos, los topes de los presupuestos que serán aprobados por el Honorable Consejo para Invicoop y para el INDER de Copacabana, cada uno con el Invicoop con 400 millones de pesos y el INDER de Copacabana con 4.833 millones de pesos. Este desagregado, o más bien el desagregado de esa inversión, ya dando cumplimiento al plan de desarrollo territorial, lo pueden encontrar en el POAI 2026, que es el Plan Operativo Anual de Inversiones, que se les envió también como adjunto junto con el proyecto de acuerdo, en donde pueden identificar el eje, componente, programa, sector, BEPIN y fuente de financiación, con los valores para poder dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo. Este anexo corresponde a la totalidad del ítem de inversión, del desagregado de inversión, que son 139.899 millones. Adicionalmente, y como se los informaba en el marco fiscal de mediano plazo, en la primera diapositiva, también les hicimos llegar como anexo el plan financiero que debe estar proyectado del 2025 al 2035 con la ejecución a la fecha que se realizó del 2025 en ingresos y gastos, la proyección del presupuesto 2026 y cómo se comportarían cada una de esas rentas entre el 2027 y el 2035, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda propone una cifra de crecimiento anual para la proyección del 3%. El otro anexo que les enviamos junto con el proyecto de acuerdo fue la capacidad de endeudamiento, que esta se las hemos presentado varias veces este año, cuando hicimos el estudio de las vigencias futuras y también el del empréstito. A la fecha de realizar este documento que les anexamos, teníamos autorizadas para el 2026 vigencias futuras por 15.909 millones, y aunque pues esta cifra puede parecer muy alta respecto a los otros años, debemos tener en cuenta que es por la ley de garantías en la que se tuvieron que realizar pues todas las vigencias futuras que el Honorable Consejo ha autorizado para poder dar continuidad a los proyectos durante el primer semestre del 2026. En esta capacidad de endeudamiento encontramos los indicadores de endeudamiento, que son solvencia y sostenibilidad. Para esto podemos ver que el municipio, a pesar de la deuda, pues todavía tiene unos indicadores que le permitieron tomar esa decisión pues tranquilamente sin tener que pedir permiso al Ministerio de Hacienda, y tenemos que el límite de sostenibilidad, que sería el 100%, en el 2026 el indicador de sostenibilidad quedaría en 62%, y para el índice de solvencia, que el límite es el 60%, estaríamos en un 11%, donde el pico más alto está calculado para el 2027 con el 12%. Ya te lo voy a mostrar. El límite de sostenibilidad para que el municipio, exacto,
pueda, si esté bien, es el 100%, no. El límite de sostenibilidad, la rayita de arriba, que es el 100%, y estamos en 62 para el 2026. Y el límite de solvencia, que es la rayita azul, que está en el 60%, estaríamos en el 2026 en el 11% y en el 2027, que se estima el pico más alto en cuanto al indicador de sostenibilidad, sería del 12%. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela, por su explicación. ¿Algún concejal tiene alguna duda, pregunta sobre la explicación que realiza la doctora Marcela del proyecto de acuerdo 013? Bueno, entonces, secretario, vamos a continuar entonces con el siguiente punto. Vamos entonces a darle paso al honorable concejal y el ingreso del honorable concejal Nelson Camilo Quiseno como coordinador ponente del proyecto de acuerdo 013. Tiene el uso de la palabra concejal y demás equipo para esta ponencia. Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan, para el presidente de la Comisión Segunda Permanente y los demás corporados, la experta del presupuesto, la doctora Marcela, secretario de Hacienda, la directora financiera y toda la ciudadanía que nos viene acompañando. Vamos a explicar cortamente la ponencia. Entonces, primero tiene la palabra el ponente Robinson Higgin. Gracias, compañero Nelson. Un saludo a todos los integrantes de la Comisión Segunda Permanente, la Comisión del Presupuesto. Contarles entonces que para la realización pues, de esta ponencia nos reunimos en varias ocasiones los ponentes, la concejal Margarita, el concejal Nelson y obviamente yo. Tuvimos un primer encuentro con Marcela en la Secretaría de Hacienda, donde nos explicó los pormenores, igual como lo hizo ahora, un poco más profundo de este proyecto de acuerdo. Les llevamos a ella las inquietudes que teníamos en cuanto a algunos rubros y las inquietudes también que nos trasladaba el jurídico del Consejo a nosotros, y las hicimos como saber y llegamos a algunos acuerdos en unas, en otros no, pero entonces igual sostuvimos una segunda reunión con el jurídico, analizando todos los puntos en los que creíamos que se debía de hacer unas modificaciones. Entonces lo que voy a hacer a continuación es, en la ponencia del proyecto de acuerdo, explicarles qué puntos pasamos con algún tipo de modificación. Entonces voy a iniciar. Voy a iniciar primero con los puntos que nos sugiere y que pasamos en la ponencia que se debían de suprimir del proyecto de acuerdo. Entonces en el ítem 3.1.4, la última parte dice que los excedentes financieros generados por establecimientos públicos destinados por el Consejo de Gobierno a la entidad que los originó serán adicionados en su totalidad al presupuesto de inversión mediante decreto del alcalde conforme a lo dispuesto por el mismo. Esta parte, entonces, la sugerencia voy a leer aquí porque el jurídico nos dice que se debe de eliminar. Dice que la jurisprudencia ha sido clara en determinar que durante la ejecución del presupuesto se pueden presentar 3 escenarios, a saber, que se requiere realizar adiciones, traslados internos o externos, o realizar reducción o aplazamiento presupuestal. En esas 3 situaciones, la competencia para ejercer tales actuaciones radica tanto en el alcalde como en el consejo,
precisando que al alcalde le corresponde por disposición legal ejecutar mediante decreto, previa a las aprobaciones internas, los traslados presupuestales internos y los aplazamientos o reducciones del presupuesto. Por su parte, el Consejo le corresponde realizar las adiciones a su presupuesto y los traslados presupuestales externos. Sin embargo, muchos han discutido sobre la posibilidad que las facultades que en materia presupuestal le corresponden al Consejo puedan ser entregadas al alcalde a través de facultades pro tempore. Sin embargo, tienen decantada la jurisprudencia del Consejo de Estado e incluso el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en virtud del artículo 345 de la Constitución, que indica que en tiempos de paz no podrá ejercerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Consejo. Existe una competencia exclusiva y excluyente del Consejo en las materias que la ley le ha otorgado, es decir, que ni siquiera a través de facultades pro tempore puede autorizar al alcalde a ejercer las facultades de adición presupuestal o traslado de presupuesto. No puede existir ninguna autorización del Consejo al alcalde, ni siquiera como facultad pro tempore, para cumplir con las competencias que en materia presupuestal corresponde al Consejo de forma exclusiva y excluyente. Por lo dicho, el texto que se sugiere suprimir no está acorde al principio de legalidad y no es posible que en el acuerdo de presupuesto se autorice al alcalde a expedir un decreto sobre competencias que le corresponde al Consejo, por lo que se ha expresado. Esta explicación con los concejales de la Comisión Segunda es la explicación que se va a repetir prácticamente en varias partes de lo que se va a suprimir, porque básicamente se basa como en lo mismo las solicitudes que están como inmersas dentro del proyecto de acuerdo, y que el abogado nos dice que pues no las debemos dejar ahí, y así presentamos el informe de la ponencia. La siguiente que se propone es unas modificaciones que son más como de forma. Cuando encontramos asimismo se incorpora el presupuesto de inversión, y entonces ya agregamos mediante acto administrativo idóneo de conformidad con las competencias sobre la materia. Son solamente como cositas muy de forma, no de fondo. Las de fondo se las voy a hacer saber cada vez que se las lea. En el 3.2.4 de hechos cumplidos tiene un parágrafo que dice: el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la administración municipal en virtud de los hechos cumplidos solo podrá ser resuelto a partir del mecanismo de conciliación prejudicial. Este también se sugiere suprimir, dado que en hechos de materia de cumplidos y su reconocimiento el Consejo de Estado ha expresado los requisitos que proceden a su reconocimiento, no estando dentro de los requisitos o situaciones para que proceda al reconocimiento de los hechos cumplidos el mecanismo de conciliación prejudicial. Entonces, por no estar incluido dentro de los mecanismos de conciliación prejudicial, pues entonces sugiere que se suprima desde la ponencia. El siguiente punto que se está pasando para suprimir es el 3.2.8, traslados presupuestales entre agregados. El alcalde podrá realizar traslados presupuestales mediante decreto entre los agregados de inversión, funcionamiento, servicio de la deuda e inversión del presupuesto general. Dichas facultades se conceden hasta el 30 de junio de 2026. La explicación es la misma a lo que les expliqué ahora. En esto sí era, que lo habíamos hablado también con Marcela, el 3.2.20, que dice: pago de gastos de inversión causados en vigencias anteriores. Los pagos por concepto de servicios inmobiliarios, servicios públicos, alumbrado público, mínimo vital, gastos derivados de hechos determinados de las autoridades ambientales, subsidios de acueducto y alcantarillado podrán ser pagados a cargo del presupuesto de inversión vigente, cualquiera que sea el año de causación. Ahí entonces Marcela de pronto enseguida le pido para que les explique como a toda la Comisión Segunda, y le habíamos solicitado de pronto en el momento en que nos reunimos, dado que a consideración mía y también del abogado, pues nos dice que servicios públicos y alumbrado son gastos de presupuesto de funcionamiento, por lo que no es posible cargarlos a la inversión. Entonces lo que de pronto sugerimos acá es que si usted nos da una claridad mayor ahora de cuáles son, sería desagregarlos, cuáles son los que van a ser pagados por funcionamiento y cuáles por inversión, porque
como está en el 3.2.20, no está desagregado de una manera que se pueda entender cuáles sí son de funcionamiento y cuáles son de inversión. Entonces ahí sería que nos aclare eso y pues no tendríamos problema en agregar a un parágrafo donde digamos que estos son los de funcionamiento y estos son los de inversión. Igualmente, Marcela, también de pronto en el 3.2.22 que le expliqué es a la comisión segunda, la duda que teníamos sobre ese, que no se vulnerara el principio de anualidad, estableciendo pagos de la vigencia 2027 con presupuesto 2026. Es el 3.2.22. También, concejales, en el anexo, el numeral 3.9.3, se propone que se elimine la parte donde dice, el tiempo de esta facultad corresponderá al establecido en la disposición general 3.2.8, igual por lo que les expliqué al comienzo, que no podíamos delegar nuestras funciones ni siquiera pro tempore al alcalde. Y el último, el 3.9.4, que es el resumen de las modificaciones presupuestales. A continuación se presenta el resumen de las modificaciones presupuestales que se pudieran presentar en los establecimientos públicos del orden municipal y los actos administrativos que deberán soportar con el debido cuadro también que viene ahí, que habla de traslados presupuestales, adiciones, reducciones, agregados al funcionamiento, a la deuda pública, a la inversión, deuda pública. Se sugiere y pasamos en el informe de ponencia que sea suprimido, porque como se indica en el informe de ponencia, la jurisprudencia ha sido clara en determinar que el presupuesto se pueden presentar esos tres escenarios, lo mismo que les explicaba ahora, que los movimientos externos, y tenemos unas funciones que son del alcalde y otras de nosotros como concejales, que no se las podemos entregar ni siquiera pro tempore a ellos. Entonces, concejales, yo creo que en cuanto al anexo, estos son los parágrafos y las partes que proponemos y que estamos entregándole a ustedes el informe de ponencia para que sean suprimidos. Y por ultimito, en el 4.3, que es el cumplimiento del CELCPET, nos dice que la administración municipal podrá efectuar las modificaciones presupuestales. Entonces, esa partita que dice las modificaciones presupuestales y eliminarlo, y que únicamente quedaría la administración municipal podrá efectuar los ajustes al sistema de información relacionados con adopción de catálogo de clasificaciones presupuestales CCP para las entidades territoriales. Es como los cambios que en la revisión que hicimos con el equipo nosotros de los ponentes y con el jurídico, pues les enviamos a ustedes la ponencia con estas modificaciones. Es como lo que les quería contar, señores concejales de la Comisión Segunda. Muchas gracias, concejal ponente Robinson Higinio. Ahora tiene la palabra la otra ponente, Margarita Muñoz, que nos va a explicar algunas solicitudes que se le van a hacer a la administración referentes a modificaciones de rubro que deben ser iniciativa propia del señor alcalde. Gracias, concejal Nelson, coordinador ponente de este proyecto, al presidente de la Comisión Segunda, al secretario y a los corporados que nos acompañan en esta comisión. Voy a hacerles lectura, como dice el coordinador ponente, de los ajustes solicitados al proyecto de acuerdo 013 de 2025 del presupuesto municipal con vigencia 2026. Respetado señor alcalde, en ejercicio de nuestras funciones constitucionales y legales como concejales y en el marco del estudio del proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el presupuesto general del municipio para la vigencia fiscal del próximo año,
nos permitimos presentar algunas consideraciones técnicas y solicitudes de ajuste que con fundamento en las necesidades reales del territorio consideramos pertinentes para fortalecer la capacidad institucional y avanzar en los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal. Primero, un incremento del rubro destinado a INVICOP, de acuerdo con el análisis de la ejecución histórica del Instituto y las demandas actuales del impacto local, se evidencia que la apropiación propuesta resulta insuficiente para cubrir la carga operativa y los compromisos proyectados. Por lo anterior, solicitamos que el rubro de INVICOP sea ajustado de 400 millones a 700 millones, permitiendo garantizar la continuidad y ampliación de las intervenciones requeridas en la comunidad. Segundo, ajuste al programa de gestión del riesgo. El municipio enfrenta desafíos crecientes asociados a fenómenos climáticos, movimientos en masa, inundaciones y emergencias de diversa naturaleza. Contar con una gestión del riesgo robusta no es solo un componente técnico, sino una necesidad estratégica para la protección de la vida y el patrimonio público y privado. En consecuencia, solicitamos incrementar el rubro destinado para este programa hasta 400 millones, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta, prevención y mitigación del riesgo en concordancia con las orientaciones de la UNGRD. Tercero, incremento al rubro destinado para el INDER, teniendo en cuenta la importancia estratégica del deporte, la recreación y la actividad física como herramienta de cohesión social, promoción de la salud y prevención de múltiples problemáticas sociales, se hace necesario fortalecer la capacidad operativa del INDER. Por lo anterior, solicitamos su rubro presupuestal en 413 millones con el fin de garantizar la ejecución adecuada a los programas institucionales en el desarrollo de actividades que impactan positivamente a la población, especialmente jóvenes, niños y adultos mayores. Cuarto, incremento al rubro de la Secretaría de Medio Ambiente y Agricultura, teniendo en cuenta todas las necesidades ambientales por las cuales el municipio necesita hacer un proceso de prevención. Solicitamos se haga un ajuste a esta Secretaría por 300 millones de pesos para garantizar su buen desarrollo y desempeño con el personal profesional idóneo para atender cada una de sus proyecciones en el plan de desarrollo. Estas solicitudes las formulamos con el propósito de contribuir a un presupuesto más equilibrado, responsable y ajustado a las prioridades del territorio, en línea con los objetivos de eficiencia administrativa y de buen gobierno. Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las incorporaciones de estos ajustes dentro del trámite del proyecto de acuerdo. Firman Nelson Camilo Quiseno Hernández, ponente, coordinador, Margarita María Muñoz Giraldo, ponente, y Robinson Higinio Giraldo, ponente. Muchas gracias, concejal Margarita Muñoz. Entonces, como lo expresaba la experta en el presupuesto, la doctora Marcela, los ponentes Robinson Higinio y Margarita Muñoz, es un presupuesto ambicioso que está catalogado en 187.737 millones de pesos, de los cuales tenemos unos ingresos de 146.995 millones. ¿Cuál es esa diferencia? Son esos recursos del capital, que son los recursos que se embolsarán del empréstito para todas esas obras que se van a cofinanciar con la gestión de esta administración, que tienen un valor, esos recursos de capital, de 37.762 millones de pesos. Tenemos unos ingresos corrientes por 109.233 millones, unos ingresos tributarios de 86.306, unos impuestos directos de 28.412, indirectos de 57.893 y unos ingresos no tributarios de 22.927 millones. Como lo expresaba
la concejal Margarita, pues nos dispusimos a evaluar algunos de los ítems más relevantes que deberían tener alguna modificación, alguna consideración, apreciación frente a el incremento, como lo expresó ella frente a la Secretaría de Medio Ambiente, de Vivienda, y también estuvimos evaluando que ahorita anda ahorita anda pues como en el ambiente todo el tema de gestión del riesgo, pero con la evaluación que hicimos con la doctora Marcela, pues el rubro que se tiene en gestión de riesgo es importante, podría pues reevaluarse, pero es un rubro importante que inclusive hace parte de lo que se le transfiere pues a la oficina o el cuerpo de bomberos, ¿cierto? Que en total son 1.639.562.000, ¿cierto? Como no tenemos pues una oficina en prevención del desastre, si tenemos una oficina de gestión de riesgo, pues obviamente hay una transferencia importante que se le hace a bomberos. Entonces, esto entre los más relevantes del presupuesto. Bueno, entonces ahorita vamos a darle la palabra a la doctora Marcela, que nos va a resolver las 3 o 4 inquietudes que se tenían en esta sesión de Comisión Segunda Permanente por parte de los ponentes y de los integrantes de la comisión. Muchísimas gracias. Bueno, para darle respuesta a lo que solicitaba el concejal Higinio respecto al punto del proyecto de acuerdo 3220 en el cual se habla del pago de servicios públicos y alumbrado público cargados a rubros de inversión, no es porque sean los servicios públicos de funcionamiento, todos los servicios públicos de funcionamiento están dentro del presupuesto de funcionamiento y de allí se pagan los servicios públicos tanto de la administración, las diferentes sedes de las secretarías y la personería. ¿Cuáles son los servicios públicos que se pagan por inversión? Los correspondientes a los establecimientos educativos que se pagan con la transferencia del SGP de educación calidad, que dentro de la cartilla del SGP está autorizado para asumir estos gastos, y los servicios públicos de los escenarios deportivos, que como sabemos pues también son para darle desarrollo a los diferentes proyectos de inversión del municipio en este sector. Respecto al punto 3222, del 3.220 también nos hablaba del alumbrado público. Dentro del plan de desarrollo, el contrato de suministro de alumbrado público, mantenimiento y demás está dentro de inversión. Y adicional a esto también la modernización, repotenciación y todo lo que tiene que ver con alumbrado público, y por esto ahí se carga el presupuesto de alumbrado público. Te iba a decir el proyecto de inversión, si quieres me das un segundo, yo lo reviso acá. Ya te digo a qué apunta ese. Listo. Mientras me abre acá el documento, en cuanto al punto 3222, que hablaba del pago de anticipos para los contratos del empréstito, es debido a que esta autorización se pueda dar por el Consejo para poder dar inicio a las obras o a los proyectos que fueron contratados con este recurso, que como saben pues por ser obras de gran envergadura, normalmente los contratistas solicitan anticipos para poder dar inicio a las mismas. Y el otro punto es la autorización
se está solicitando una autorización para poder generar una cuenta por pagar con cargo al presupuesto 2026 para cumplir con el pago de la deuda del mes de enero del 2027. ¿Eso por qué? Porque sabemos que durante el mes de enero pues el flujo de caja no es muy grande para el municipio y hay que cubrir todos los gastos, tanto de gastos de personal como los otros gastos, y pues el servicio de la deuda mensualmente es un monto considerable que si lo podemos dejar como una cuenta por pagar, pues simplemente sería un trámite de tesorería. Ya te voy a decir entonces el de... Momento. El de alumbrado. El proyecto de inversión de alumbrado público le apunta al programa del Plan de Desarrollo 262 y al BEPIN, que tiene por nombre Mantenimiento, Reposición y Expansión del Sistema de Alumbrado Público disponible en el municipio de Copacabana. Por ahí es por donde se sacan esos proyectos de alumbrado público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela, por resolver las inquietudes, y les recordamos pues a los ponentes y a los integrantes de la Comisión Segunda Permanente que todas estas solicitudes de modificaciones todavía hay plazo para que la administración las evalúe y las acepte hasta el día en que votemos en plenaria este importante proyecto de acuerdo que es el presupuesto. Muchísimas gracias, señor presidente de la Comisión Segunda Permanente. Muchas gracias, honorable concejal Nelson Camilo Quiseno. Tiene la palabra el honorable concejal Julián Tobón. Presidente, muchas gracias. Gracias a usted. Buenos días a usted, a mis compañeros corporados, a Marcela. Yo solo tengo la inquietud, Marcela, es sobre precisamente lo que nos explicaba el concejal Nelson y usted incluso ahora, el recurso de gestión de riesgo. Entonces sí me gustaría que ahondáramos en el tema de dónde salen los 1.600 millones de pesos, porque vemos solamente reflejados en la presentación los 50 millones, y si bien hablamos entre nosotros que si eso es, digamos, para los 50 millones son para esa acción inmediata que se debe hacer en caso de una emergencia, entonces ¿cómo se vería reflejado el resto de dinero que usted nos menciona que estaría destinado para la gestión de riesgo? Gracias, presidente. ¿Algún otro concejal tiene alguna duda o inquietud? Tiene entonces el uso de la palabra la doctora Marcela. Bueno, respecto al programa de gestión del riesgo, en el plan de desarrollo está en el 2.3, somos un nuevo aire para la gestión del riesgo. Este componente tiene 3 programas. El 231, que es hacia una gestión del riesgo integral, el 322, que se llama Planificación e Implementación Técnica y Normativa para el Control del Riesgo, y el 233, que es Capacidades Técnicas y Tecnológicas para las Medidas de Prevención y Mitigación de la Gestión del Riesgo. Esto está en la página 4 y 5 del POAI, que les anexamos como uno de los requisitos de la presentación del presupuesto. En esta desagregación, ¿qué pasa? El año pasado, si no estoy mal, o este año porque no lo recuerdo muy bien, se creó el Fondo de Gestión de Riesgos en el municipio de Copacabana. A ese fondo se le debe asignar un recurso, ¿cierto?, que es para unas actividades específicas que están determinadas en la normativa del fondo. Sin embargo, revisando, porque como lo dijo el concejal Higinio, ya nos había presentado esta inquietud en la exposición, en la reunión que tuvimos anteriormente, revisando el POAI, identificamos que la suma de estos 3 programas no son solo los 50 millones que se están destinando al fondo específicamente, sino que dentro del punto 231 están los 50 millones del Fondo de Gestión del Riesgos, pero adicional hay 120 millones
para un total de este programa de 170.201.000. Para el programa 232, que es planificación e implementación técnica y normativa para el control del riesgo, hay una asignación de 329 millones. Y para el programa 233, capacidades técnicas y tecnológicas para las medidas y prevención de mitigación y gestión del riesgo, están asignados 1.140 millones. Estos 1.140 millones corresponden a los recursos para transferirle a bomberos, o sea, para hacer el contrato con bomberos. ¿Por qué? Como le explicaba ahorita al concejal, nosotros en Copacabana no tenemos una entidad como el DAGRET, por ejemplo, en Medellín, ¿cierto? Que ellos tienen como toda la capacidad administrativa y técnica y todo, y son independientes, sino que nosotros, como no tenemos esa capacidad para poder atender directamente las eventualidades que se presenten en gestión del riesgos, pues el municipio hace un contrato con bomberos y ellos son básicamente los primeros respondientes ante estas situaciones, y pues ya se pide como ayuda también a otras entidades y a otros equipos de atención del riesgo. Bueno, en total sí, muy bien, en total para el componente 2.3, somos un nuevo aire para la gestión del riesgo, hay asignados 1.639.562.708. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela. ¿Un otro honorable concejal desea alguna pregunta? ¿Tiene alguna inquietud? Tiene entonces la palabra el honorable concejal Julián Tobón. Presidente, a proponerle a la comisión que se omita la lectura del informe de ponencia, ya que primero pues todo la tuvimos en nuestros correos, y segundo pues acaba de ser sustentada por los ponentes. Vamos entonces a colocar entonces en consideración, secretario, la proposición del honorable concejal Julián Tobón de omitir la lectura de la proposición de la ponencia, perdón. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos, queda aprobada la proposición del honorable concejal Julián Tobón. Honorables concejales, entonces vamos a pasar entonces a la respectiva votación del informe de ponencia. Por favor, entonces, secretario, vamos a realizar la respectiva votación. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos, queda entonces aprobado el informe de ponencia. Pasamos entonces, secretario, a la lectura de la proposición de la ponencia para realizar su respectiva votación. La proposición queda de la siguiente manera. El proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de constitucionalidad, legalidad y conveniencia. Dada la ponencia, se propone tener en cuenta las modificaciones propuestas y votar positivamente el proyecto. Honorables concejales, está en consideración entonces la proposición. Anuncio que va a cerrar, queda cerrado. Pasamos entonces, por favor, secretario, a la respectiva votación. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos, queda entonces aprobada la proposición. Entonces, honorables concejales, vamos a pasar entonces a la respectiva votación del articulado, preámbulo y por último el título. Vamos entonces a realizar la respectiva lectura del articulado para entonces continuar con la votación. Tiene la palabra el honorable concejal Nelson Camilo Quiseno. Señor presidente, para que
omitamos la lectura del articulado y sea votado en bloque. Vamos entonces a realizar la respectiva votación que hace el honorable concejal Nelson Camilo Quiseno, secretario, de omitir la lectura del articulado y votar el articulado en bloque. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado la proposición del honorable concejal Nelson Camilo Quiseno de omitir la lectura del articulado y votar en bloque el articulado. Pasamos entonces a la respectiva votación, por favor, secretario. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado el articulado del proyecto de acuerdo 013. Pasamos entonces, secretario, a la lectura del articulado, del preámbulo para su respectiva votación. El preámbulo queda de la siguiente manera. El Honorable Consejo Municipal de Copacabana, Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y atribuciones legales, y en especial las conferidas en el artículo 313, numeral quinto, y artículo 345 de la Constitución Nacional, el numeral 9 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el Decreto 111 de 1996, la Ley 617 de 2000, la Ley 715 de 2001, la Ley 819 de 2003, la Ley 1483 de 2011, la Ley 1530 de 2012, el Acuerdo Municipal número 165 de 2024, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto del municipio de Copacabana. Honorables concejales, está en consideración el preámbulo, anuncio que va a cerrar. Queda cerrado, por favor, secretario, realizamos la respectiva votación. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado el preámbulo. Pasamos entonces, por favor, secretario, a la lectura del título. El título queda de la siguiente manera: por medio del cual se establece el presupuesto general del municipio de Copacabana para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales, está en consideración el título, anuncio que va a cerrar. Queda cerrado, por favor, entonces, secretario, realizamos la respectiva votación. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado el título del proyecto de acuerdo 013. Honorables concejales, desean entonces que el proyecto de acuerdo 013, por medio del cual se establece el presupuesto general del municipio de Copacabana para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones, pase a plenaria a segundo debate. Por favor, secretario, realizamos la votación. Carlos Alberto Gómez Yarse, Sí. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Sí. Julián Andrés Tobón Martínez, Sí. Margarita María Muñoz Giraldo, Sí. Juan Sebastián Hernández Foronda. Sí. 5 votos positivos, señor Con presidente. 5 votos positivos, entonces, por favor, secretario, realizamos el respectivo trámite para llevar el proyecto de acuerdo 013 a su respectivo segundo debate a plenaria. Continuamos entonces con el siguiente punto del orden del día, secretario. Quinto, aprobación de las actas anteriores. Honorables concejales, entonces vamos a pasar entonces a la lectura de las respectivas actas y a su respectiva votación. Tiene la palabra entonces la honorable concejal Margarita Muñoz. Señor presidente, para solicitarle la no lectura de las actas, porque ya hemos tenido previa revisión de manera juiciosa y
hacer la votación en bloque. Secretario, entonces vamos a realizar entonces la proposición de la honorable concejala Margarita de omitir la lectura de las actas de los proyectos de acuerdo 003, 007, 009, 010, 011 y 012 y votar entonces en bloque estas actas. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos, entonces queda aprobada la proposición de la honorable concejala Margarita. Pasamos entonces a la respectiva votación de las actas. Por favor, secretario, realizamos la votación. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos, quedan entonces aprobadas las actas de la Comisión Segunda 003, 007, 009, 010, 011 y 012. Por favor, entonces, secretario, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones de asuntos varios. Honorables concejales, ¿no tiene alguna proposición? Tiene la palabra el honorable concejal Nelson Camilo Quiseno. Señor presidente de la Comisión Segunda Permanente, en base a lo que se habló en esta sesión de comisión frente a algunos requerimientos que se le va a solicitar, de pronto se evalúe el cambio del rubro al señor alcalde, entonces para que se radique de parte de los ponentes, junto a mí que soy el coordinador ponente del presupuesto, y a la Comisión Segunda Permanente, esas 4 peticiones que queremos que pronto se evalúe por parte de la administración para el cambio de rubro, que son referentes al INDER, gestión del riesgo, medio ambiente y INVICO, para que sean evaluados y sean allegados al recinto, a la corporación, antes de la votación en la plenaria. Muchísimas gracias. ¿Algún otro honorable concejal desea realizar alguna proposición? Por favor, secretario, entonces continuamos con el siguiente punto del orden del día. Agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, entonces damos por terminada la sesión, siendo las 8:10 de la mañana de la Comisión Segunda. Agradecerles a todas las personas que nos vieron desde las diferentes redes sociales del Consejo Municipal. Muchísimas gracias.